Dar unas pautas cortas con algún AINE, es decir, puede ser una semana de dolor de medicamento que sea dado 2 o 3 veces al día, según el tiempo de medicamento, según la vida media, y algunas pautas cortas con algunos ansiolíticos que también se pueden sumar al tratamiento que le estamos dejando. Es decir, algunas benzodiazepinas que pueden ser de corta o de mediana duración. Preferimos usar las de larga duración, como son, por ejemplo, el clonazepam, que tienen efecto 24 horas y que con una sola toma el paciente tiene una disminución de su ansiedad. La cefalea en racimos es la tercera clase de dolor de cabeza de tipo primario. La cefalea en racimos también es llamada hemicrania crónica paroxística. Esta cefalea puede ser periódica, episódica o crónica desde su inicio, o empezar con un episodio de con una fase episódica previa. Puede asociarse en algunos casos con una hemicrania crónica paroxística o una cefalea en racimos sin criterios indicados arriba. Aquí hay una diapositiva en la cual se propone de que la cefalea en racimos, aparte de ser clasificada como episódica, crónica o combinada, puede también clasificarse como tipo plus, es decir, aquellas que están asociadas a neuralgia trigémino o a jaqueca. La cefalea en racimos se define como aquella que tiene por lo menos 5 ataques y que debe contar con las siguientes características. Cuando menos, debe ser un dolor que sea localizado en la órbita o periorbitario, debe durar entre 15 y 180 minutos y debe asociarse a esto la presencia de inyección conjuntival, lacrimación, congestión nasal, rinorrea, sudor facial, miosis, tosis y edema del párpado. Cuando existen todos estos síntomas o la mayoría de ellos y se cumple el criterio B, entonces podemos decir que tenemos una cefalea en racimo. Esta cefalea puede repetirse varias veces al día, episodios que pueden durar a veces, como les dije, hasta 180 minutos y durar hasta 10 veces en 24 horas. Bien, no hay historia pues de que tenga alguna alteración en la exploración física y no hay historia de que sugiera que existe alguna otra enfermedad o causa inflamatoria, etcétera, que le preceda. Bien, tenemos aquí una diapositiva donde mostramos los ataques que se presentan de la cefalea en racimos, también llamada histamínica, hace tiempo. Los ataques pueden durar como ven ustedes, varias veces al día y pueden ceder, y en el espacio de la vida pueden aparecer muchas veces desde temprana edad. Muchas veces estos ataques de cefalea en racimos son desatados por la ingesta de licor, por ejemplo, por viajar en aviones. Entonces debe tomarse un tratamiento preventivo en el caso de estos pacientes que van a viajar en aviones o van a tomar licor, para evitar que tengan el dolor de cabeza. El tratamiento en sí es parecido al de la jaqueca, por lo tanto usamos el sumatriptán, por ejemplo, que se puede repetir 2 o 3 veces al día, el tartrato de ergotamina, y se pueden usar los antagonistas de los canales del calcio, dentro de ellos está el verapamilo, y otros que ya hemos visto también en jaqueca, y también el carbonato de litio, 200 miligramos cada 12 horas. Bien, la cefalea postraumática, esta cefalea es bastante frecuente, es una de las cefaleas en las cuales nosotros podemos encontrar
muchos pacientes, debido a que muchos pacientes, aproximadamente pues casi todos, se han golpeado alguna vez la cabeza, sea leve o grave o moderadamente. Bien, los criterios depende de si el golpe fue leve o fue grave. Si es una cefalea postraumática de tipo aguda o crónica. En el caso de las cefaleas postraumáticas de tipo agudas, los criterios diagnósticos en el caso de los traumatismos de tipo leves son que debe haber un TEC por lo menos significativo, ¿no?, que sea documentado, y al menos por uno de los siguientes exámenes. Debe haber habido alguna pérdida de conciencia, que haya una anamnesis donde se vea el traumatismo, ¿no?, y que alguno de los exámenes sean la exploración física, la radiografía, neuroimágenes, examen de líquido cefalorraquídeo, etcétera, den positivo a que ha tenido el paciente un traumatismo craneoencefálico. Bien, para ser calificado como cefalea aguda, cefalea postraumática aguda, la cefalea se inicia dentro de los 14 días después del traumatismo y debe ceder o desaparecer a las 8 semanas o antes de las 8 semanas del inicio. Si el trauma es menor, es un trauma muy ligero, o por ejemplo cualquiera que se golpea la cabeza con una pelota, etcétera, puede haber un traumatismo encefalocraniano que no cumple todos los criterios antes dichos, es decir, no se encuentra nada en ninguno de los exámenes, pero la cefalea se inicia dentro de los 14 días y puede desaparecer antes de las 8 semanas. En las cefaleas crónicas, postraumáticas, son los mismos criterios, lo único que el criterio es que no desaparecen a las 8 semanas, sea con traumatismos moderados o graves o con traumatismos ligeros. El tratamiento de la cefalea postraumática es un tratamiento preventivo para evitar la recurrencia. Se usa en este caso antidepresivos, sea por ejemplo amitriptilina, imipramina, maprotilina o cualquier otro antidepresivo tricíclico o de los más modernos como el citalopram, etc. Puede usarse antiepilépticos, igual que lo que se usan también en jaqueca como el valproato de sodio, y los analgésicos que sean analgésicos comunes. No hay que usar ergotamínicos. La neuralgia del trigémino es un dolor de cabeza referido al cráneo, ¿no?, y a la distribución de cualquiera de las ramas del nervio trigémino, sea la primera, la segunda o la tercera rama. Este dolor aparece inopinadamente, a veces a mediados de la vida, sea a los 20, a los 30 o a los 40 años. De forma súbita, en muchos casos hay el antecedente de que el paciente ha sufrido extracciones dentarias. Y a partir de esas extracciones dentarias, el paciente piensa que aún tiene un diente o cariado, etcétera, que le duele y le manifiesta dolor persistente, de tal manera que ese dolor es tan agudo que le impide hablar, le impide comer, etcétera. Incluso le impide dormir, porque el dolor es intenso y frecuente y permanente toda la noche. Bien, ¿qué se puede hacer con un paciente cuando tiene una neuralgia de este tipo? Se puede dar tratamiento con anticomiciales. Podemos usar carbamazepina en 200 miligramos cada 8 horas, o la oxcarbamazepina, su derivado con menos efectos secundarios, también cada 8 horas. Los analgésicos como el tramadol o la buprenorfina, y en casos ya extremos en el cual el paciente tiene dolor a pesar de estos medicamentos, puede hacerse una lesión por termocoagulación o radiofrecuencia del ganglio de Ganser o una liberación de la raíz trigeminal mediante rayos gamma. Los dolores de cabeza asociados a alteraciones de la presión del líquido cefalorraquídeo también son frecuentes. Tenemos aquí algunos de los
de las causas más frecuentes de hipertensión del líquido cefalorraquídeo. Dentro de estas están los tumores, la hidrocefalia, los infartos cerebrales, hematomas, trombosis venosas, etc. La característica de los dolores aquí es que normalmente se asocian a un dolor que va apareciendo lentamente y progresivamente con el tiempo se va haciendo cada vez más intenso. Al hacerse más intenso, ocasiona signos de hipertensión intracraneal, es decir, náuseas y vómitos. Estas náuseas y vómitos se asocian junto con el dolor, haciendo que el paciente, cada vez que mueve la cabeza, aumenta la sensación dolorosa. Por lo tanto, estando echado, el paciente muchas veces está mejor que estando parado o estando sentado. En el caso de cefaleas como por ejemplo las de un tumor cerebral, en los cuales el dolor es típicamente como el que he descrito, el paciente puede señalar que el dolor es más en un lado que en el otro de la cabeza, pero no siempre se asocia con el lado del tumor. Sin embargo, puede haber la aparición, por ejemplo, junto con el dolor de cabeza, de otras alteraciones, como por ejemplo convulsiones en el paciente cuando tiene un tumor cerebral. En el caso de malformaciones vasculares cerebrales, por ejemplo, el paciente que sufre de una hemorragia subaracnoidea, a diferencia del paciente que sufre la jaqueca, el escotoma se presenta también en el lado contrario a donde se presenta el dolor de cabeza, pero en este caso el escotoma se inicia junto con el inicio del dolor de cabeza. Aparece varias veces en la vida, según sea la intensidad del sangrado, por esfuerzo, etc. Y hasta llegar a la muerte del paciente. Bien. En este caso, el caso de la hipertensión intracraneal, pues hay que usar, según sea el caso, por ejemplo, medicamentos que desinflamen el cerebro, como por ejemplo dexametasona, o aquellos quienes reducen el edema cerebral. En el caso de pacientes con hipotensión liporal, las causas de ellas aquí las tenemos. La causa más conocida es la punción lumbar, ¿no? Pero puede ser también de característica espontánea o postraumática, que es bastante frecuente, y está asociada a veces a algunas enfermedades sistémicas. Este dolor se asocia a disminución de la presión dentro del líquido y por lo tanto hay el cerebro queda expuesto, jalando hacia abajo las venas, y esto produce dolor. Por lo tanto, la disminución está en relación a que el paciente tiene deshidratación, es decir, falta de líquido. Entonces, al haber falta de líquido, el paciente debe ser hidratado y por medio de medicamentos que causan disminución de la permeabilidad, como por ejemplo los medicamentos como la dihidroergotamina, que se pueden usar en estos casos, pueden mejorar el dolor.